Dios te bendiga. Qué gozo poder compartir contigo nuevamente la palabra de nuestro Dios. En este mensaje de media semana hemos estado mirando el carácter glorioso de nuestro Señor Jesucristo y cómo se refleja a través de los títulos, de los nombres que recibe la Escritura. El tema de este día es Jesús, el Padre de la Eternidad. Y vamos a leer dos breves versos, uno en Isaías, que tú has escuchado, usualmente se predica en tiempos navideños, nos vamos a adelantar un poquito a la época, y el segundo está en Juan capítulo 14, verso 18. Voy a leerte los dos pasajes. Dice así en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Padre eterno, príncipe de paz. Y luego en el capítulo 14 del Juan, en aquella noche gloriosa donde Jesús está orando, intercediendo por sus discípulos y hablándole a su corazón también. En el verso 18 del capítulo 14, Juan 14, 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es poder mirar al cielo o dirigir nuestra oración sabiendo que en el cielo hay un Padre amoroso que nos escucha. Oh Dios, gracias por tener el oído, no de un rey soberano solamente, no de un Dios que estaría tan distante de nosotros en su gloria, en su infinitud, y nosotros acercándonos de manera infinita, pero el saber que nos acercamos a un Padre, Señor, eso hace toda la diferencia. Y es gracias a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien nos reveló tu corazón, a quien podemos acercarnos por medio de él hasta ti, Señor. Enséñanos ahora a través de tu palabra a honrar a Jesús, a reconocer que Él es la exacta representación de tu ser, que cuando nosotros le vimos o escuchamos de Él, estamos mirando a alguien que es igualito a ti. Así que Padre, ayúdanos y danos confianza para acercarnos a ti a través de Cristo, sabiendo que tu corazón está abierto y está a favor nuestro. Ahora háblanos a través de tu palabra para gloria tuya, en el nombre de nuestro Rey Jesús. Amén. Amén. Dos hombres estaban en el hospital. Uno estaba tan mal que no podía salir de la cama, el otro podía moverse un poco más. Pero los dos estaban en lados opuestos y al lado de uno había una hermosa ventana. Era pequeña, pero él podía mirar afuera. El otro solo tenía la pared. Pero ellos conversaban constantemente y la persona que estaba al lado de la pared le preguntaba al que estaba al lado de la ventana, oye, ¿qué está pasando allá afuera? ¿Qué ves? Cuéntame. Y el otro le contaba, le describía vívidamente lo que él veía y lo que estaba pasando al otro lado de la ventana. Y él le describía que había un parque que estaba lleno de palomas, que habían bancos donde sentarse, diferentes personas que las ocupaban en diferentes tiempos del día. Él les hablaba del transitar continuo de gente, incidentes que pasaban en la calle, y el otro era como tener noticias, era como tener el periódico, y constantemente le está diciendo, ¿y ahora qué está pasando? Porque el pobre se aburría, y cada vez le contaba algo, y eso promovía que conversaran, que hablaran, que pudieran compartir lo que estaba pasando. Bueno, finalmente el caballero que estaba al lado de la ventana se mejoró, lo enviaron a la casa. Y el otro que estaba todavía extrañaba esas conversaciones y le dijo a la enfermera, mire, antes de que traiga otro paciente más, yo quiero que me ponga aquí, a mí en el lado de la ventana, quiero tener la experiencia de mi amigo cuando veía lo que estaba pasando y no quiero aburrirme más en la pared, yo quiero ver lo que está pasando. La señora le dijo, está bien, y bueno, en el momento oportuno lo movieron con la llegada de un nuevo paciente y lo pusieron al lado de la ventana. Cuando él finalmente pudo mirar por la ventana, bueno, quedó perplejo, quedó asombrado, quedó sorprendido, porque lo que sucedía era que al lado de la ventana no se mostraba un parque, no habían palomas, no había gente pasando, ni aceras, ni tránsito humano. De hecho, lo que él miraba era que había un callejón sin salida y al final lo que se veía era la pared de un edificio que no podía permitir ver nada más. Y entonces él decía, pero ¿qué engaño es este? Este hombre me ha estado describiendo cosas que me mantenía curioso, me hacía el día, reíamos tanto.
¿Cómo es posible que todo esto ha sido un engaño? Fue entonces que se puso a pensar y se dio cuenta de que él y su amigo tenían diferentes perspectivas de la vida. Él se dio cuenta de que él era un hombre amargado, un hombre quejoso, enojado, siempre esperando que lo peor pasara, un hombre que siempre se quejaba de su suerte, esperaba lo peor en la vida, pero él recordaba a su compañero y notaba la diferencia. Él era un hombre alegre, lleno de vida, un hombre lleno de esperanza. El hombre tenía una imaginación que no le permitía sucumbir ante las circunstancias desesperadas que pasaba. Siempre encontraba razones para animarse. Y él se dio cuenta de que eso era lo que era la diferencia y lo motivó a tratar de cambiar su vida. Yo te pregunto a ti en este día, ¿a cuál de los dos hombres tú te asemejas más? ¿A cuál de los dos tú piensas que tu perspectiva está más cerca? Somos cristianos, la mayoría de nosotros. Es posible que nosotros digamos, bueno, yo soy creyente, yo tengo a Cristo, pero ¿qué refleja tu vida? ¿Estás viviendo una vida llena de ansiedad, llena de temores? ¿Estás llevando una vida llena de pesimismo, una vida que siempre espera que lo peor suceda? Ahora, yo puedo entenderte porque yo vengo de ese mundo. Yo tuve algo de eso, pero también he visto cómo Dios puede cambiar nuestra perspectiva y puede llevarnos a ser la clase de cristianos que viven por fe, que se amparan y se agarran a las promesas de Dios, que viven confiados que Dios está por nosotros y a nuestro favor y no encuentra nuestra. En otras palabras, vivimos con la confianza de que Dios es nuestro Padre, el Padre que mora en los cielos. Una puerta amiga, una puerta abierta, una puerta de acceso, un Padre amoroso que quiere ayudarnos, que quiere bendecirnos. Es interesante que uno de los títulos profetizados acerca de Jesús es que Él sería llamado Padre Eterno. De hecho, una mejor frase, una mejor traducción del hebreo, en vez de decir Padre Eterno, sería Padre de la Eternidad, que es lo que implícitamente sugiere la frase como está escrito. Y es interesante que el Padre de la Eternidad nos dice que el que vino a revelarnos el corazón del Padre, el que nos dijo que Él era la exacta representación de su ser, que Él había creado la eternidad porque él fue el instrumento que Dios usó para crear todas las cosas. Y el Evangelio de San Juan lo ha hecho tan claro en el primer capítulo, donde dice que Cristo, la palabra, estaba con Dios, era Dios. También nos dice que a través de Él fueron hechas todas las cosas. De hecho, la eternidad la creó en cierta medida Él. Él es el Padre de la eternidad. Él fue el instrumento que trajo todas las cosas a la creación. Pero nota que aquí Él está hablando a sus discípulos y le está diciendo que Él va a partir, pero que no los dejará huérfanos, no los dejará abandonados, no los dejará desamparados. La expresión en el griego literalmente quiere decir no les dejará sin padre. En otras palabras, Él dice, Él volvería a ellos y consolaría y cumplirían con las responsabilidades que el corazón del Padre demandaba que Él tuviera hacia ellos. Acuérdate que en la Trinidad hay tres diferentes personas, pero todos tienen la misma esencia, todos tienen el mismo corazón, todos ellos están en la misma página, todos ellos tienen la misma vocación de bienestar humano que nosotros necesitamos. Pero Jesús prometió a sus discípulos que Él para ellos sería como un padre también. Ahora, ¿qué clase de padre sería Jesús? Bueno, hay tres funciones que los padres son llamados a cumplir y que Cristo los cumple mejor que nadie. Lo primero es que un padre es un proveedor. Un padre es un proveedor. Un buen padre provee para sus hijos. Provee lo material, obviamente, ropa, zapatos, comida, techo, ¿no es cierto? Un buen padre provee lo que necesita físicamente su familia. Es interesante, recuerdo la vida de un hombre, Stan Toller. Este hombre cuenta la relación que él tenía con su padre. Su padre era un minero, trabajaba arduamente en las minas de Carolina del Sur y allí él pasó gran parte de su vida trabajando arduamente. Tuvo 3 accidentes, su espalda había tenido tres quebrantos que tuvo que sanarse, pero nota que él amaba a su hijo y amaba a toda su familia. Y él recuerda una anécdota que su padre tenía un reloj
Era un reloj, era de los relojes más baratos que se hacían en Estados Unidos. La marca era el Timex. Y él tenía un reloj que en el 1962 había comprado por $2. Yo recuerdo esos pequeños relojes, pero eran buenos relojes, duraban hasta que se acababan. Pero este hombre dice que él todavía tiene el reloj de su padre y todavía funciona. Era un reloj de cuerda y todavía funciona. Él dice que todos los lunes él se lo pone como un recordatorio, lo heredó de su papá y él quiere mantener ese vínculo que tenía con su padre, porque aquel reloj le recordaba la clase de padre que él había tenido y su padre había sido un buen proveedor, no solo en lo material, también en lo espiritual. Jesucristo es nuestro proveedor. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. Él fue la herramienta, el instrumento, el agente por decirlo así, que el Padre usó para traer el mundo a la existencia. Todo fue hecho por medio de Él. Todo procedió de Él y para Él. Él creó todas las cosas. Por eso es que Isaías dice que Él era el Padre de la eternidad. Todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Jesús. Eso no quiere decir que Jesús era el Padre es el Padre, Jesús es el Hijo. Lo que quiere decir es que Jesús es la imagen o la representación exacta del corazón de Dios. Eso fue lo que le dijo él a Felipe, ¿te acuerdas? En la escena que sucede en este mismo momento en que Jesús está hablando estas palabras. Y te acuerdas que Felipe le dijo, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de que el Padre y yo somos uno? Que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús está diciendo precisamente que el corazón del Padre que Él les había revelado a ellos estaba en su propio corazón. Y Jesús provee para sus discípulos. Una de las cosas que tú ves en los evangelios es que Jesús provee para ellos. Hay una escena bíblica que en cierta medida los recoge. ¿Te acuerdas cuando Jesús está, después de uno de sus sermones, él estaba ministrando a la gente, están en una región apartada, ellos tienen que hacer una larga travesía, tienen hambre, están débiles, Jesús teme que algunos de ellos desmayen y Jesús pregunta si tienen algo que comer, ¿por qué no les dan de comer? Los discípulos no saben qué hacer, la multitud es inmensa, son 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños, una multitud abrumadora. Y te acuerdas que Jesús dice que hay de comer y alguien presenta unos panecillos y unos pececitos que tenía un niño, el almuercito que su mamá o su papá le habían dado en este camino y él los comparte. Jesús ora sobre ellos, los bendice, los multiplica y toda aquella vasta multitud es alimentada físicamente y ellos salen contentos, los estómagos llenos, ¿no es cierto? Y Jesús ha provisto para sus discípulos. Pero te acuerdas que al día siguiente lo van a buscar al otro lado del río. Ellos no saben que Jesús ha caminado sobre ese lado para llegar al otro lado en medio de una tormenta y salvar a sus discípulos. Pero al otro día lo encuentran y les dicen, y Jesús les dice, les da una revelación de quién es. Les dice, yo soy el pan que bajó del cielo. En otras palabras, Jesucristo no solamente era el proveedor de la necesidad física de ellos, quería ser el proveedor de la necesidad espiritual de ellos y eso hace toda la diferencia. Jesús es tu proveedor, Él va a proveer para ti, no importa lo que necesites, Él será el Dios que estará a tu lado y si la necesidad es espiritual también Él alimentará tu espíritu, tu alma, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios y Jesús es la palabra de vida. Pero Jesús no solamente es nuestro proveedor, Jesús es también nuestro protector. Nuestro protector, un padre no solo provee, un padre también protege. Es interesante que en este mismo momento en que Jesús está con los discípulos, Él va a estar orando al Padre en los capítulos más adelante, el 16 y el 17. Y una de las cosas que Jesús le va a decir al Padre es, Señor, los discípulos que tú me diste, yo los he guardado en el poder que hay en tu nombre. En otras palabras, Jesús había protegido, amparado a los discípulos. Él los había guardado mientras ellos habían estado caminando con Él. Solamente Judas se apartaría de la senda y sufriría las consecuencias,
pero Jesús guardaba a sus hijos, Él los guardaba a ellos. La protección es una de las responsabilidades paternales, ¿no es cierto? Hay una leyenda de una de las tribus indígenas en Estados Unidos, no estoy seguro si eran los Achicagua o los Sioux, pero relata la historia de que ellos tenían ritos de iniciación donde los jovencitos, los adolescentes, entrando en la edad preadolescente, ellos tenían un rito de iniciación que introducía a estos jóvenes al mundo adulto, al mundo de los padres, al mundo de los guerreros de la tribu. Y ellos tenían este rito era que ellos un padre llevaba a su hijo y lo llevaba al bosque y lo dejaba allí toda la noche. Y el chico tenía que quedarse despierto toda la noche, alerta ante los peligros del bosque. Habían panteras, pumas, acá le dicen, habían osos, habían serpientes, habían todo tipo de peligros en el bosque y el chico tenía que mantenerse despierto, encendido un pequeño fuego y mostrar su valentía sin correr otra vez a la tribu. Y el niño pasaba toda la noche posiblemente temblando, posiblemente atemorizado, posiblemente asustado, hasta de su sombra. Pero al otro día, cuando salía el sol y el chico empezaba a abrir los ojos y a mirar alrededor, entonces era que se daba cuenta que su padre se había mantenido no lejos de él toda la noche, pendiente de su hijo. Él lo estaba protegiendo. Un padre protege, un padre cuida, pero no solamente cuida en lo material, no solamente cuidamos a nuestros hijos de los bullies, como dicen, o de los que los quieran atacar, les cuidamos espiritualmente. Jesucristo cuida espiritualmente a su pueblo. Él nos cuida de los ataques enemigos. Ahora mismo Estados Unidos está bajo un intenso ataque de principados espirituales. El espíritu de Jezabel corre rampante. Pero Jesús está protegiendo a su iglesia. Él va a proteger esta nación porque su iglesia está orando. Y en medio de todo lo que pueda suceder en estas inusuales elecciones que vamos a tener en unos días, podemos tener la seguridad de que Dios estará con nosotros. Él guardará a sus hijos. Él guardará a su pueblo. Y Él nos guardará no solamente físicamente, Él también nos guardará espiritualmente, como Jesús lo hizo cuando estaba con sus discípulos. ¿Te acuerdas aquella vez cuando estaban en el bote en el medio del lago de Galilea, Jesús cansado, durmiendo en el bote? De pronto se suscita aquella tormenta cruenta y de pronto las olas se encrespan y de pronto vienen los vientos. Y mientras todo esto sucede, Jesús está en el bote. Finalmente los discípulos, aquellos peritos náuticos, finalmente se dan por vencidos, necesitan asistencia sobrenatural, van a donde Jesús y alguien tiene los oídos y decirle: no te interesa, no te importa que perecemos. Jesús se levanta, reprende los vientos y todo se hace quietud. Bueno, puede ser que venga una tormenta a este país en términos de la falta de quietud, en términos de todo los tumultos que se puedan surgir o todo lo demás, pero tú no temas, Jesús está contigo, Jesús nos guardará. Nosotros estaremos en el ojo de ese huracán, porque Jesús es fiel y Jesús guarda y ama a sus hijos. Nosotros sabemos que no hay despropósito en todo lo que Jesús hace. Jesús se levantará y nos defenderá cuando sea necesario, nos protegerá, dará orden a sus ángeles para que nos cuiden y nosotros caminaremos con Él. Y si vivimos o morimos, estamos en las manos de un Dios que no nos desampara y que no nos abandona. Y termino con esto. Jesucristo es nuestro proveedor, Jesucristo es nuestro protector. Pero lo que un hijo más anhela de su padre es su presencia. Su presencia. La cualidad más preciosa que un padre tiene, el regalo más precioso que un padre tiene, es estar presente en la vida de sus hijos. Es como una cubierta, es como una sombrilla protectora ante los ataques de esta vida. Tener la presencia de un padre hace la gran diferencia. Yo no tuve eso, y los que no hemos crecido con padre, no hemos tenido un buen padre, crecemos con ese vacío en nuestro corazón. Pero cuando viene Jesucristo a nuestras vidas, Él trae sanidad a nuestros corazones y Él hace toda la diferencia.
Nada llena el corazón de un hijo más que la presencia de su padre. Recuerdo hace unos años atrás, cuando estaba de pastor de jóvenes, no hace mucho tiempo, pero estaba de pastor de jóvenes y iba a ver los partidos de algunos de nuestros chicos en las escuelas donde estaban participando. Ellos amaban el fútbol y diferentes chicos estaban en diferentes escuelas. Y yo siempre sacaba tiempo en las tardes, si ellos tenían partidos, iba a verlos para apoyarlos. Y muchas veces vi a padres que estaban allí. Recuerdo uno en particular, un amigo muy amado. Él tenía 2 hijos que jugaban en el mismo equipo y él iba a ver a sus hijos y ese padre se transformaba cuando estaba viendo ese partido. De hecho, él corría mientras todo el partido se estaba escenificando en la arena, en la cancha. El padre corría desde el lado al otro. Donde quiera que avanzaba la bola, él seguía la atención fija en la acción del partido. Cuando terminaba el partido, yo no sé quién estaba más cansado, si los hijos o el padre, que había estado corriendo todo el camino de un lado de la cancha a la otra, mirando lo que estaba sucediendo. Pero su presencia allí hacía la gran diferencia. La presencia de un padre en la vida de sus hijos hacía una gran diferencia. En días pasados yo tengo un vecino, son de las Filipinas, el señor Alberto. Él tiene unos 90 años, está por cumplir ahora en febrero del próximo año. Él tuvo una caída aparatosa caminando hacia el sótano de su casa, se pegó en la cabeza, está hospitalizado y los doctores dicen que no hay mucha esperanza, lo han puesto en cuidado paliativo y he tenido la oportunidad de visitarle y he estado allí con sus hijos. Y cuando yo veo la atención, el cuidado, el amor que sus hijos, tiene 2 varones, le dan a su padre, yo veo que ellos están solo reciprocando el amor que el padre tuvo por ellos. Él fue un padre presencial y sus hijos lo aman, lo atesoran, lo quieren mucho porque él fue un buen padre para ellos. Bueno, Jesucristo nos ha prometido su presencia también. Jesús está con nosotros, sea que lo sintamos o no, sea que lo percibamos o no, sea que nosotros a veces nos preguntamos, ¿dónde estás? Bueno, espiritualmente el Señor está con nosotros, porque Él prometió nunca abandonarnos, nunca dejarnos. Una de las maravillas del cielo es el día que podamos ver que Jesús estaba con nosotros en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Hay una hermana que escribió un famoso poema de un sueño que tuvo, donde ella vio, estaba frente a una playa y ella veía que en el cielo, al frente de la playa, ella veía mientras caminaba reflexiones, un reflejo de su vida. Y mientras ella caminaba, ella veía que ella caminaba y al lado de sus huellas se marcaban otras huellas que iban a su lado. Y ella sabía que aquellas huellas representaban a Jesús. Y ella miraba, pero de pronto ella empezó a ver escenas tristes, trágicas de su vida, momentos de gran dolor, momentos donde ella volvió a revivir lo que había vivido y sintió el sufrimiento que la arropaba, el dolor que la arropaba. Y entonces cuando bajó la mirada, porque sus ojos estaban llenos de lágrimas, notó que las huellas de Jesús habían desaparecido y ahora solo veía las huellas de ella que iba caminando. Cuando tuvo la oportunidad, le reclamó a Jesús y le dijo, Señor Jesús, ¿por qué en los momentos más difíciles de la vida tú me abandonaste? Y fue entonces que escuchó a Jesús decir, hija, yo nunca te abandoné. Y ella le dijo, Señor, pero desaparecieron tus pisadas, solo veía las mías. Y el Señor le dijo, es que no eran las tuyas, eran las mías, yo te iba cargando. Y esa es la promesa que Jesús nos ha dado, su presencia para cuidarnos, para llevarnos, aun cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos desamparados. Y sabiendo que esto es una verdad, ¿cómo entonces deberíamos vivir? Deberíamos vivir con esa fe. Deberíamos vivir creyendo que Jesús está con nosotros. Que este valle de sombra que a veces se describe en la vida, en la Biblia como la tierra, nuestras circunstancias, este valle de sombra, a veces donde todo parece confundido, donde nada parece real, donde no podemos a veces ver que los rostros no reflejan lo que nosotros pensamos, donde los corazones ajenos no podemos interpretar lo que sienten, donde todo parece confundido. Ese mundo que para nosotros es real, es tan irreal para el cielo.
porque en el cielo esa es la última realidad. En el cielo tú ves las cosas como verdaderamente son. Lo que tú ves es lo que hay. Lo que hay en el corazón de cada persona es transparente delante de ti. No es un valle de sombra, es un glorioso y espléndido lugar de luz. Así que como el cielo es todo lo contrario, tú y yo podemos vivir en las promesas del cielo. Las palabras de Jesús son fieles y verdaderas. Tú puedes reconocer que Jesús está aquí con los ojos de la fe, que su presencia es real, que su ayuda es real, y la fe nos conecta a esa realidad espiritual, porque Dios no puede mentir. ¿Tú crees que yo o tú somos tan importantes que podríamos hacer de Dios un mentiroso, porque Él va a dejar de cumplir su palabra porque nosotros quizás no estamos viviendo como deberíamos vivir? No, nosotros podemos todavía confiar en que Dios permanece fiel, aunque tú y yo luchemos, porque Él es un Dios que no puede mentir. En cierta medida tenemos que vivir como el hombre que estaba al lado de la ventana. Y quizás tú dirías, en cierta medida, a veces somos cínicos, ¿no es cierto? Algunos de nosotros podríamos decir, pero pastor, seamos realistas, aquel hombre al lado de la ventana estaba viviendo una mentira, estaba viviendo en un mundo que era producto de su imaginación. ¿Cómo usted quiere que nosotros seamos igual? Pero mira esto, yo creo que tienes una visión equivocada de lo que estaba pasando allí. La imaginación para este hombre era solo el vehículo que les revelaba el mundo real que él conocía, donde había parques, donde había palomas, donde había gente sentada en parques, donde la vida interminable transitaba delante de sus ojos. Ese mundo existía, ese mundo estaba allá. Lo único que él hacía era conectarse con él, aunque no lo hiciera a través de sus ojos. De igual manera, no estamos en el cielo, pero podemos traer el cielo a la tierra cuando nos conectamos con Él por medio de la fe. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo, en sus promesas infalibles, cuando empezamos a declararlas aunque no las sintamos, pero que por voluntad lo declaramos porque Él lo dijo, no importa lo que sintamos. Y de pronto la realidad del cielo empieza a forjarse y edificarse en nuestra mente, en nuestros corazones y en nuestra voluntad, porque empezamos a reconocer de que nuestro Padre Celestial es real y de que Jesucristo es la representación exacta del corazón del Padre, y que su promesa era que no nos dejaríamos huérfanos. Él no nos dejaría huérfanos, Él vendría a nosotros y entonces caminaría con nosotros. Jesucristo es el Padre de la eternidad y nosotros estamos en el hueco de su mano y nadie ni nadie nos puede arrebatar de allí. Así que en este día acércate con renovada fe, con nuevos bríos. Pon a un lado todo lo que te quiere detener de acercarte al corazón del Padre que te ama. No dejes que el pecado, la vergüenza, la culpabilidad, la angustia, no dejes que la ansiedad o el temor te roben del privilegio de poder venir a Él y darle a Dios tu sincera oración y decirle cómo te sientes, cómo estás, pero reconoce también quién es Él. Esto yo he aprendido en la oración y con esto concluyo. Lo que yo he aprendido es que cuando tú y yo nos acercamos a Dios con corazones sinceros y humildes, Él nos escucha y Él obra a pesar de nosotros. Vamos a orar. Qué maravilloso privilegio mis hermanos y yo tenemos de declarar que somos hijos de un Padre glorioso, Padre de misericordias, el Padre de las luces, el Padre de todo consuelo, de toda esperanza. Que no importa nuestras circunstancias, podemos acercarnos confiadamente a un trono de gracia, y que tú no solamente puedes cambiar nuestras circunstancias, tú también puedes cambiar nuestro corazón. Y Señor, nuestro corazón necesita cambio. Nosotros necesitamos armonizarnos más al corazón que tú tienes. Queremos que nuestras vidas lo reflejen. Oh Padre, empieza una obra gloriosa, transformadora y transformante en nuestras vidas y corazones por medio de tu Espíritu. Y ayúdanos a descubrir ese pozo inagotable de tu amor. Señor, tú
tú has derramado tu amor en nuestros corazones. Y en nuestros corazones está tu amor. Y yo sé que a veces tú vienes, como llegaste a aquella mujer sedienta en Samaria, para pedirle un poco de tomar. Y tú lo que anhelas es que del pozo de nuestro corazón nosotros traigamos palabras de amor hacia ti. Y a pesar de lo que somos, a pesar de nuestros errores e imperfecciones, podamos decirte, Señor, aunque imperfectamente, del pozo de nuestro corazón te decimos, te amamos, Señor. Queremos saciar tu sed de nuestro amor. Y cuando lo hacemos, Señor, tú nos arropas con tu misericordia, con tu gracia y con tu amor. Y en esta preciosa oportunidad lo recibimos. Recibimos tu amor en el nombre glorioso de nuestro Padre de la eternidad, nuestro amado Señor Jesús, que prometió no dejarnos huérfanos, sino de arroparnos con el amor del Padre. En su nombre te lo pedimos todo, con acción de gracias. Amén, Señor. Amén. Te envío con esta bendición. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Oh. Aquí estoy